entregar este lugar a la dirección del Espíritu Santo y nuestro hermano Orlando. Él es el que nos va a traer la palabra. Antes de abrir su Biblia, abra su corazón para que se pueda gozar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Sí, amén. Aleluya. Amén. Amén, paz de Cristo. Amén. Los niños y los juniors pueden pasar a su clase. Amén. Este día los jóvenes nos vamos a quedar aquí. Amén. Hasta el próximo domingo. Amén. Es un gozo poder estar aquí. Amén. It's such a joy to be able to be in the house of the Lord. Amén. Poder ver que hay niños dispuestos. Amén. Para el servicio del Señor Jesucristo. Amén. Siempre es necesario tener gente dispuesta, amén, para servir a Dios en lo que sea, lo que nos llame, amén. Whatever God calls us to do, amen, and it's important to be able to listen and be willing, amen, to hear the voice of God calling us, amen. Así como estamos de pie, yo quisiera orar, amén. Les pido que oren por mí, por cada uno de nosotros. Saben que hemos llegado en este día, en este hermoso día, que nos podemos ver otra vez, amén. Pero vamos a orar, amén. Let's pray and thank God and have God help us, amen, and take. In the name of Jesus, Heavenly Father, Señor, mi Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Padre Celestial. Gracias por traernos una vez más a tu casa de oración, Señor. Gracias, Señor, por poner el deseo en cada uno de nosotros de estar aquí, Señor Jesucristo. Úsanos, Señor, y háblanos, Padre Celestial, así como hablaste a Moisés, Señor, en ese monte, Señor Jesucristo. Aunque no veamos, Señor, una zarza que esté ardiendo, Señor, pero miramos la cruz del Calvario, Señor. La cruz donde hemos visto, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor. Hemos visto tu perdón, Señor, y qué tan bueno has sido con nosotros, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por perdonarnos, Señor. Gracias te damos por amarnos, Señor Jesucristo. Gracias por enseñarnos por medio de tu palabra la verdad, Señor, y darnos, Señor, un camino en el cual andar, Padre Celestial. Gracias, Señor, enséñanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Úsanos, Señor, para traer honra y gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Tráenos, Señor, ayúdanos, Señor, a poder compartir tu palabra, Señor, y que podamos rescatar a las almas de la esclavitud del pecado, Señor, uno por uno, Padre. Yo te pido, Señor, que por medio de nuestro testimonio, de la gracia que has puesto en cada de nosotros, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, bendícenos en esta tarde, Señor. Quita todo miedo, Señor, todo lo que nos estorba de nuestras mentes, de nuestro corazón, Señor, para poder entender y captar tu palabra, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Abramos nuestra Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1. We'll start off this preaching in the book of Jeremiah, chapter 1. We'll read from verse 4 to verse 9. En Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 9. Amén. Dios es bueno para con todos nosotros. Y le ayudan a las almas. Hay Biblias atrás por los que quieran prestar. Le prestamos una Biblia. Hay Biblias en español, en inglés. Uno más alce su mano y uno quiere va y les presta una Biblia. Amén. Y si se la quiere llevar, nomás pídale permiso y se lo regalamos. Amén. Al cabo hay más. Amen. Hallelujah. Jeremías, the book of Jeremiah, chapter 1. Verse 4 through 9, del versículo 4 al 9. I ask you to read along with us. Amén. Lean junto con nosotros. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Amén. Así dice su Biblia. Amén. Amén. Then the word of the Lord came unto me saying. Versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué
te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dice el versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Wow, qué hermoso, amén. It's so comforting to know that God has a plan for us, that He has chosen us. Amén. Es algo muy, ¿cómo se dice? Comforting, que nos trae conforte a nuestra alma, a nuestra vida. Saber que Dios tiene un plan para nuestra vida. Amén. Desde antes de que nos formase, dice que ya estábamos en su plan. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Amén. Y este día vamos en esta escuela dominical. Voy a pedirle a 5 de ustedes, amén, que nos ayuden a compartir, a leer unas escrituras, amén. No son largas, son de 1 versículo, 2 versículos, amén. 5 personas que gusten leer, alce su mano. English is fine, yes. Amen. Amen. Sister Gabby. Dios es bueno, amén. Dios es bueno para con nosotros, amén. Y ya ustedes que tienen un papelito, vayan buscando la escritura. Y cuando hable o diga la escritura que usted tenga, amén, se pone de pie y la lee con voz de trueno, con la honra y gloria de Dios, amén. Como le estaba diciendo, como leímos ahorita en Jeremías, dice, antes que te formé en el vientre, te conocí. Qué hermosa palabra, hermano. Es palabra verdadera, que aún antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan para nuestra vida. Amén. Él lo planeó desde antes que existiéramos. The Bible says that God has made a plan for our lives even way before we ever existed. Amen. He knows all things. Él sabe todas las cosas. Amén. Él sabe todas las cosas, todo el tiempo está en sus manos, amén. Y no nomás fuimos un accidente, nacimos por accidente, amén, no. Fue plan de Dios, amén. We were not just an accident, amen. We were not born just on accident, no. Even though your parents might have said that when they're angry or you've heard it, but it's not true. The Bible here says, and believe it, that you were born with a purpose. That God had you in His plans, amen. You were born for this moment. Hemos nacido para este tiempo, amén, hermanos. Y si usted lo entiende o no, pues ese ya es otra cosa, amén. Ese es otro problema, amén. But whether you believe it or you want to believe it or not, well, that's up to you. You know, that's a whole different issue, amen. ¿Quién tiene Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6? Amén. Hermano Samuel, Efesios capítulo 1, amén, nos dice como que Dios tiene un plan en expresar su amor por nosotros, amén. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amen. Puro afecto. Just by that alone, we read in Ephesians chapter 1, verse 4 and 6 through 6, if you want to write it down and read it at home. But it speaks of God's plan, amen. And He made a plan in the expression of His love towards us. Amen. Dios expresó su afecto, su amor hacia nosotros. Jeremías 29:11. ¿Quién lo tiene?
Amen, Sister Gabby. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amen. God wants the best for us. Amen. Dios quiere lo mejor para nosotros. Los planes son de bien, de prosperar. Amén. No de mantenernos abajo, sufriendo. No, amén. Amén, hermanos. Dios tiene planes buenos para nosotros. ¿Quién tiene Salmos? Libro de Salmos 139. Amén. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en culto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. En el libro, o sea que todo el plan fue escrito, amén, hermanos. Ese fue Salmos 139, versículo 15 al 16, si lo está escribiendo para leerlo en su casa, amén. That was Psalms 139, verse 15 and 16, amen. Y es hermoso como leo nuestra hermana Gaby en los planes de Dios, amén. Y está en nosotros pedirle a Dios, amén. No siempre es fácil los planes de Dios para nuestra vida. It's not always an easy plan, amen. It's not always the easiest way, amen. Maybe the plans of the Lord are to take us on a hard journey, climbing mountains, amen. Or walking through the valley of shadow and death, amen. A veces sus planes nos llevan a escalar montañas altas, amén. Problemas, situaciones en nuestra vida, o a veces nos hacen pasar por el valle, amén. Pero son los planes de Dios que tiene, y está en nosotros de confiar en Dios, amén. De creerle a Dios que Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Cuántos le han preguntado a Dios? Or how many of us have asked God, Lord, can you show me your plans that you have for me? Le hemos preguntado a Dios, Dios, ¿me puedes demostrar cuáles planes tienes para mi vida? Estoy siguiendo tu voluntad, estoy siguiendo el propósito que tienes para mí. Am I following your plan, oh Lord? Am I following the purpose that you have for my life? How many of us have asked God that question? Have said, Lord, show me the plan that you have for my life? ¿Cuántos hemos dichole a Dios, Dios, enséñame el plan que tienes para mi vida? Cuando más crecemos decimos, pues hay lo que viene, lo que caiga, lo que me quede más fácil, lo que me conviene hacer, eso es lo que voy a hacer. Or how many of us have said, well, I'm just going to grow up and just take it easy. Whatever comes my way, I'll take it. I'll go with the flow. Amen. It's sad. Nomás esperamos a lo que sigue, lo más fácil, amén. Y si nunca han pensado esas preguntas, hoy pregúnteselo. Por medio de este mensaje que Dios nos trae. If you've never asked yourself that question, ask yourself that question today, amen. Ask your time. This is a good time to ask and to think about these questions, amen. De pensar en estas preguntas. Porque Dios ha hecho tal cosa. Ha hecho un plan para su vida. Because God has done such a thing. God has made a plan for your life. Amen. If He's willing to guide us through this plan, of course He is. Is He willing to help us through? Of course. Yes, He is. ¿Está dispuesto Dios a guiarnos por este camino, por su plan y su propósito? Claro que sí. ¿Está dispuesto a ayudarnos por este camino? Claro que sí. Salmos 32, 8. ¿Quién lo tiene? Amén, nuestro hermano Juan. Gloria a Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amen. That was Psalm 32, verse 8. Amen. Salmo 32, 8. ¿Quién tiene Proverbios 3, versículos 5 al 6? Nuestra hermana Remedios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconócelo. Reconoce que Dios tiene un plan. Reconoce al Dios
verdadero. Reconocer, amen, to acknowledge Him. He says, acknowledge me. Acknowledge God, amen, that God is the one that's calling. Consider God, in other words. Open the door to Him. Amen. Considerar que Él es Dios. Abramos la puerta de nuestro corazón a Él. Es de, ¿cómo decía? Acknowledge, considerar, reconocerlo que es Dios. Amén. Reconocer a Dios, reconocer el poder de Dios, reconocer que Él es el que va a hacer dice, enderezar nuestras veredas. Amen. The Bible says to acknowledge God, that He is the one that is going to straighten our path. Amen. But we must trust in Him. Debemos de confiar en Él, amén, hermanos. Debemos de seguir la guianza, pedirle dirección para nuestras vidas, amén. Para poder hacer eso, para poder seguir y confiar en Dios, hermanos, es necesario escucharlo, oír su voz, oír cuando es Dios el que nos está hablando. In order to be guided, in order to be helped, and acknowledge God, we must be able to listen and hear that it is God speaking to us. We must be able to acknowledge God, amen, and know when God is speaking to our lives. Saber cuando Dios es el que está hablando a nuestras vidas y saber qué es lo que quiere decirnos. Amen. Saber, know what God wants to say to us. Amen. God is continually just directing us towards His plan. Continuamente Dios nos dirige hacia el plan que tiene para nuestra vida. Pero a veces no queremos oír. No lo oímos. No estamos en tune, como en un radio lo pones a la estación. No estamos en la estación, amén. Estamos escuchando otras cosas, otras personas, otras montón de otras cosas y no estamos entonados en el Espíritu Santo, el cual nos quiere guiar. A lot of the times we're not tuned in to God. We're not tuned in to the Holy Spirit of the God, and we're tuned in to, it's like listening to the radio where we can't hear God. We're listening to other things. We have other things in our mind, and God is just, we just don't know when He's speaking to us. Se nos olvida, no sabemos captar cuando es la voz de Dios. Amén. Y cuando no estamos escuchando a Dios, es donde le erramos a la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. When we are not listening to God, that is when we miss it. We miss His direction. We miss His guidance. We miss His purpose in our lives. Why? Because we're just plain not listening to God. ¿Por qué fallamos? Porque no estamos entonados con Dios. Amén. Una cosa es poder ser guiados, pero la otra cosa es poder oír a Dios. Oír cuando nos está hablando y nos está guiando, amén, hacia su camino. Amén. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. It's our responsibility to listen to Him. I can't enter into your head and say, oh, here, that's God. Hear God, listen to God. That's Him. Yo no puedo entrar, nadie más puede oír a Dios y decir, oh, ya oí lo que Dios te quiere decir a ti. O entrar a la cabeza de alguien y decirle, oh, si oíste lo que Dios te dijo, voy a oír por ti. No, ¿verdad? Nadie lo puede hacer. ¿Verdad? O si no, nos metiéramos a la cabeza de nuestros hijos y los hiciéramos que nos escucharan a nosotros, que escucharan a Dios también, ¿verdad? Amen. Pero nadie, it's our responsibility to listen to God. Abramos nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 3. Cuando Jesús hablaba, Él siempre quería que la gente lo escuchara, le oyera su voz. When Jesus would speak, He always wanted people to hear Him, to listen to Him. Amen. Y dice así Marcos capítulo 4 del versículo 1 al 3, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de Él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd.
he aquí, el sembrador salió a sembrar. He says, listen. Listen, that's what Jesus wanted everyone. When he's speaking, he said, hey, I want you to listen because what I'm about to say is very important for your life. Porque lo que voy a decir es algo importantísimo para su vida. Amén. Y nos brincamos al versículo 23, dice, si alguno, verse 23, jump to verse 23, if any man has ears to hear, let him hear. Very important to Jesus. He wanted us to hear. Amén. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. Oiga. Está diciendo, oigan. No nomás voy a hablar a las paredes, al aire. No, yo les quiero hablar a sus corazones. Óiganme. Oír. Amén. Oír la voz de Dios que nos está hablando. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 14. Si lo quiere escribir, yo lo leo. Mark 7:14 says, and when he had called all the people unto him, he said unto them, hear unto me every one of you, and understand. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y ignórenme. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y entender. O sea que no nomás óiganme y que salga por el otro, sino que oigan y entiendan la voz de Dios que está hablando a su vida. Not only just hear one ear through the other, but hear the word of God and understand what is it that the Lord is speaking to our lives. Amen. El libro de Juan dice, de cierto te digo. Se encuentra 25 veces escrito esta frase, de cierto te digo. 25 times in the book of John, he writes, surely, surely, I say unto you. In other words, hey, what I'm about to tell you is important. Pay attention. What I'm about to tell you is authority, is a word of authority. Amen. Lo que, en otras palabras, lo que les está diciendo es, hey, lo que les voy a decir es una palabra de autoridad. Pónganme atención, entiendan, óiganme lo que les voy a decir. De cierto te digo. En otras palabras, necesitas escuchar esto, lo que te voy a decir. Tenemos un ejemplo a Nicodemo. Amén. Le dice en Juan 3 y el 5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús. Otra vez le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. O sea que no andaba, como dice nuestro pastor, como un orangután por las ramas. Él fue directo fue con sus palabras. In other words, God wasn't beating around the bush. When he was speaking to Nicodemus, he told him how things are and how things are. He says, surely, surely, I say unto you, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Clearly speaking to Nicodemus. In other words, guess what I'm about to tell you? Pay attention because it is so important. Dios nos quiere dar dirección para nuestras vidas, hermanos, con su palabra. God wants to give us direction to our lives. Amen. Creo que esa es una de las metas de Dios en hablarnos por medio de su palabra, en hablarnos, en guiarnos, es darnos dirección. Amen. God wants to direct your path. He wants to direct your decision making. He wants to direct your heart into His path. Amen. So that we can make good decisions. Para que podamos hacer buenas decisiones. Es poder oír a Dios y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es importante que entendamos esto, ¿qué es lo que nos dice la palabra de
It's something that is very important. It's kind of like when your mom and dad say, or when your boss say, come here and have a seat. I want to have a word with you. Right away we know, hey, it's something serious. Es como cuando nuestros padres nos decían, ven, yo quiero hablar contigo, siéntate aquí a la mesa. O cuando tu jefe, tu patrón te dice, hey, ven a mi oficina y toma asiento aquí. Sabemos que lo que sigue es algo importante. Me van a dar una promoción o me van a sacar. ¿Verdad? Y ponemos atención. Right? It's the same way. We know that there's something important when the Lord speaks to our lives. Sabemos que hay algo importante. Amen. So we have to ask ourselves some questions. Nos tenemos que preguntar algunas preguntas. Podemos preguntarnos, ¿ha estado Dios hablando a mi vida y yo nomás no lo puedo oír? No le he estado oyendo. No le he estado poniendo la atención. I wonder if God has been speaking to my life and I haven't been listening to Him. Right? Pregúntense esa pregunta, hermanos. No he estado escuchando, no he estado entonado al Espíritu Santo. Mi mente está en otras cosas, mi mente está en mis problemas, en los frijoles que dejé en la estufa o en la fiesta, en esto y lo otro. Nuestra mente se nos... Y a Dios, la guianza, lo ignoramos, amén. No hay valor en tener. ¿Qué valor hay en que Dios nos esté guiando, pero nosotros no lo estemos escuchando? There's no value in God's guidance if we're not listening to God. You understand? No hay valor en la guianza de decir, pues Dios me está guiando, pero no lo estamos escuchando. ¿Bien? Podemos oír por medio de otras personas, a veces hay consejos de la palabra que Dios usa a alguien más a hablarnos a nuestro corazón. We can hear the word, or we can hear God's voice through others, maybe through a message that touches our hearts. We can hear God's voice, but God wants to speak to you personally, but that's only if you're willing to listen. Dios no nomás te quiere hablar por medio de alguien más. Dios quiere hablarte personalmente. Amén. Dios quiere hablarte a tu persona, hablar contigo. Amén. Pero eso es solo Dios puede hablar contigo si estamos dispuestos a oír su voz. ¿Cuántos estamos dispuestos a oír la voz de Dios? How many of us are willing to hear the voice of God today? Amen. Because I believe that God does speak. Yo estoy seguro que Dios habla. Amén. ¿Cómo es que Dios habla? Dios habla por medio de su palabra. Amén. Dios habla por este libro aquí. Amén. Que a lo mejor no todos son iguales, a lo mejor el suyo es más delgadito, más chiquito, de otro color, pero Dios habla por medio de este libro. Esta es la autoridad de Dios, hermanos. Esta es la palabra con autoridad, amén. Si usted va a otro lugar y no habla en este libro de autoridad, entonces pregúntese, ¿qué está pasando? No hay autoridad, entonces. If you go somewhere else and they're not preaching, they're not opening up this book, then you got to think about it. And say, wait a minute, why isn't the authority being opened up? Why isn't the authority of God being read, being preached? Amen. God speaks to us through prayer. Dios también nos habla por medio de la oración. Amén. Nos habla por medio de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Nos da convicción de nuestros pecados, pero a veces, mira, nos sacudimos. Nos trae convicción. God brings conviction through His Holy Spirit, but a lot of the times we just brush it off, like if we didn't hear it. When we're praying, God brings us conviction. Y a veces nomás lo ignoramos, amen. We just brush it off like if nothing. ¿Cuántos saben que Dios también nos habla por medio de circunstancias? God speaks to us through circumstances. Sometimes they're painful. Sometimes they're difficult.
A veces son difíciles, a veces nos duelen, amén. A veces las circunstancias perdemos un ser querido. A veces por las circunstancias Dios nos está hablando, es algo difícil, amén, pero quiere agarrarnos nuestra atención. Y créanme, hermanos, nos agarra nuestra atención, nos sienta a veces en la enfermedad. A lot of the times God grabs our attention by a difficult circumstance in our lives. Whether through sickness, whether through pain, whether through loss, but He'll get your attention. He'll sit you down, and yes, He will get your attention. Y sí, hermanos, sí lo hace Dios. Dios nos agarra nuestra atención, amén. Y a veces, y es en esas circunstancias difíciles, es cuando uno se debe preguntar, ¿qué es más importante? ¿Mi comodidad? ¿Mi placer? O oír la voz de Dios. And in that circumstance, and in that problem, in that trial that you're going through, the thing that you have to ask yourself is, what's more important to me right now? My comfort, my pleasure, or hearing God's voice? Hearing God's direction in my life. ¿Qué es más importante para nosotros, hermanos? Debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Amén. Por medio de esa circunstancia, Dios va a traernos un mensaje a nuestra vida. God will bring a message to your life through that circumstance, through that situation. Amen. God is speaking very clear. Dios nos habla claro, hermanos. Como leímos en Proverbios 3, 5 y 6. Reconocer a Dios, reconocerle y Él enderezará tus veredas. Acknowledge that it's God, acknowledge that it's Him. Oh, well, I just have bad luck. No, acknowledge that it's God and He will straighten your path. Amen. A veces leemos la palabra de Dios como un periódico, como un libro. Y queremos que Dios nos hable. Oh, Dios me va a hablar por medio de esto. Y lo leemos como sin ni un sentimiento, sin el corazón. Nomás como un narrativo, como un libro. A lot of times we just go through the Word of God quickly. We read a story and we expect God to speak to us, but we just read it with no feeling, we don't put our heart into it. And we want God to speak to us. God, speak to me right now. Abran su Biblia en Éxodos capítulo 3. I want you to open your Bible to the book of Exodus chapter 3. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo leen la Biblia? ¿Cómo leemos la Biblia? How do we read the Bible? How do we read the Word of God? Because we've read this story before, right? And we know it. We know what happened. We know about the burning bush. We know about Moses. Sabemos todo. Ya no sabemos esta historia. Ya la hemos leído varias veces. Y sabemos la historia. Sabemos de la zarza que ardía. Pero aquí Moisés se encuentra, dice así el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Amen. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert, and he came to the mountain of God, even to Horeb. Amen. Vemos en la historia, ya la sabemos. Amen. No la sigan leyendo, prestemos atención porque se lo van a perder el mensaje. Como les digo, es fácil distraernos y perder el mensaje, la voz de Dios, porque nomás nos distraemos, empezamos a pensar en otras cosas. Ahorita no se preocupe, vamos a pasar todo el capítulo. Amén. Moisés mató a un egipcio. Amen. Moses killed an Egyptian. And then Pharaoh wanted to kill Moses. So Moses takes off and he flees to the other side of the desert. And 40 years go by, and now he finds himself a pastor of sheep.
40 años pasaron desde que Moisés se fue huyendo porque el faraón lo quería matar y lo iba a matar. Amén. Tuvo miedo, dijo, me voy mejor. Dios ya tenía un plan, un propósito para Moisés. Pero Moisés quiso hacer las cosas en sus propias manos, de su propia manera, y mató a un egipcio. God had a plan and a purpose for Moses already from the get-go, from the beginning. But Moses wanted to do the things his own way. He wanted to do the things his own, and he took matters into his own hands, and he killed an Egyptian. So he flees, he takes off. And we already know the story, right? He's in Mount Horeb, and he sees a burning bush, y ve una zarza que ardía. Y ya no sabemos la historia, ¿verdad, hermanos? Miró que la zarza ardía, y el ángel de Jehová estaba ahí, y le habló a Moisés. Le habló y le dijo, y le dio un comando, amén. Pero cuando leemos las Escrituras, hay unas preguntas que deberíamos hacernos. Amén. Decimos a veces, oh, pero yo ya sé lo que pasó, yo ya sé lo que va a pasar, pero la pregunta es, sabemos qué va a pasar en la historia, pero ¿qué va a pasar en nuestra vida? We already know what's going to happen in the scripture, but the question is, what happened in your life by reading the scripture? ¿Pudimos oír la voz de Dios por medio de la escritura o nomás nos las pasamos leyendo así como un periódico? Amen. We gotta, even though we know what the question is, what did God say to you while you were reading it? ¿Qué es lo que Dios habló a tu vida mientras leíste este versículo? ¿Qué es lo que Dios habló a tu vida mientras lees este capítulo, esta historia? Amén. Hay preguntas que debemos hacernos porque Dios quiere hacer cambios en nuestra vida por medio de su palabra. God wants to make changes. Acordémonos, hermanos, que pasaron 40 años y Dios no le había hablado a Moisés hasta que agarró su atención por una zarza que ardía y no se consumía. 40 years went past without hearing God's voice. Did God leave Moses? Absolutely not. God was with Moses as he is with you. God says, I will not leave you nor forsake you. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Amén, hermanos. Pero al leer la palabra de Dios, hermanos, nos encontramos sorpresas a veces. Lo leemos una vez y luego no lo entendemos y lo volvemos a leer en otro servicio otra vez y wow, yo no había entendido esto. Yo no había visto esta parte, ya lo había leído, pero nunca lo había escuchado así, que Dios hablara a mi vida de esta forma. Amén. Y eso es lo que nos debemos de preguntar, estas preguntas, mientras uno lee la palabra de Dios. Dios, ¿qué me quieres decir a mi vida? Porque Dios nos va a sorprender por medio de su escritura, amén. Hay cosas que nos va a decir por medio de la escritura que son algo especial para nuestra vida. God will speak to your lives and give us something very special through His scripture, amen. But we must, when we read the Bible, don't just read it like a newspaper. We got to make it personal. We have to make it ours. We got to ask God, what is it, Lord, that you want to do in my life? Because we see that Moses finds himself being a pastor, a herdsman, the Bible says. Something he might have never thought of. He might have never dreamed about when he was younger. He was in a palace. He was getting the best education. He never thought he would be out herding sheep. Y aquí se encontraba Moisés 40 años después siendo un pastor de ovejas. A lo mejor en su juventud nunca pensaba él en su vida estar haciendo ese trabajo. Lo llevaban a las mejores universidades. Amén. Él fue formado, criado en un palacio. Amén. Tenía lo mejor de lo mejor. Nunca pensaba, de aquí a 40 años o cuando ya esté grande voy a ser un pastor de ovejas. No, ¿verdad?
never think of what God can do in your life, what God has planned in your life. Amen. Until you sit down and you just be quiet and listen to God speak to you. Tenemos que a veces guardar silencio para escuchar la voz de Dios. Nos venimos y nos postramos en el altar y empezamos a pedirle a Dios, Dios, yo necesito, quiero. ¿Cuántas veces nos hemos puesto de rodillas y dicho, Señor, yo necesito oír de tu voz? Yo necesito ser guiado por ti, Señor. Y ahora me voy a callar y voy a escuchar tu voz. Pero no, nos empezamos a pedir y al último en el nombre de Jesús, amén. Ni sabemos qué dijimos, ni qué pedimos al último. Amen. But we gotta focus on what. Listen to the voice of God. Listen to when God is speaking to you. Because the Lord comes and He speaks to Moses. He speaks to Moses personally, and he doesn't send a messenger. No, He speaks to him through a burning bush. Miren lo que dice el versículo 10. Vamos a leer del 10 al 12. Then, verse 10 through 12, amen. The same chapter, Exodus chapter 3. Then, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Amén. Dios le habló y le dijo, mira, Dios fue específico. Cuando Dios nos habla, como le digo, Él no anda con rodeos. Él es específico lo que quiere y lo que pide de tu vida. God is so specific when He speaks to you. He tells you what He wants from your life. Specifically, He says, I will send you. Amen. I will send you. He specifically tells him. He doesn't say go and do and wait until you feel it's a good time to exit and leave Egypt. No. He's so specific in His plans and in His directions. Cuando Dios nos habla, hermanos, Dios es específico. Él le dice a Moisés, ven y ve. Por tanto, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. No le dijo a Moisés, espera hasta que veas que se durmieron, espera hasta que mires que están bien las cosas, que están calmados todos y entonces sal. No, Él le dice qué es lo que va a hacer, qué es lo que requiere de Él y qué es el plan específico, lo que va a hacer en su vida. Amén. Y así Dios nos habla. Imagínense, hermanos, 40 años después de huir, 40 years after leaving, amen. And when God speaks to him, He gives him this encouraging word, amen. Cuando Dios nos habla, hermanos, Dios no nomás te habla, te da un comando y te dice, hey, esto requiero, y no, sino también nos da ánimo. Siempre nos va a dar una palabra de ánimo. Ve, yo estaré contigo. Amén. ¿Y qué dice Moisés? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo voy a ir? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido, nos ha hablado en nuestra vida, nos ha mandado a hacer cierta cosa y decimos, ¿quién? ¿Yo? Dios, creo que te equivocaste. Yo no puedo hablar delante de gente. Yo no sé leer, yo no sé hablar delante de muchas personas. Me pongo nervioso. Amén. Pero Dios nos dice, ven y yo estaré contigo. En cualquier momento yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar en cómo hacer esto, Moisés. Yo voy a estar contigo. Amén, le dice el Señor. Dice Moisés, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón?
y saque de Egipto a los hijos de Israel. O sea que no solamente Dios quiere que lo escuchemos, sino que también Dios quiere que le creamos a Él. God doesn't only want us to listen to Him, but He also wants us to believe Him. To believe Him that He is who He says He is, that He is the sovereign God, the creator of heaven and earth, and that He is going to guide you, He is going to help you through it. Que Dios te va a ayudar. El que te está mandando no es cualquier persona, es el gran yo soy, es el soberano Dios, es el que formó los cielos y la tierra, es el que te va a ayudar por esta situación, es el que te va a mandar y te va a estar contigo. Amén. Aleluya. Dios nos da ánimo, amén, por medio de su palabra, pero debemos de creer, amén, que Él nos ama. Debemos creer, saberlos, tener una certeza que Él nos ama. No nomás cuando Él nos da una casa, un carro, un niño, lo que le estemos pidiendo. No nomás por eso es porque Dios nos ama. Don't just think that God loves you when He gives you something that you've been praying for. That He loves you only because you have a car now, that you have a house or a job that you've been praying for. No, God also loves you in the sickness, when you've been sick, when you lose your family member. God still loves you. Is that the love of God? Yes, it is. God is showing you love. Dios nos demuestra su amor por medio de pérdidas, por medio de dificultades, por medio de circunstancias, hermanos. Dios, ese es el amor de Dios hacia nosotros, aún, hermanos. Y Dios lo hace tan algo serio, amén, en nuestras vidas. A Moisés usó una zarza. Imagínense, hermanos, siendo pastor de ovejas, ¿cuántas zarzas no había visto Moisés? Imagine how many bushes did Moses not see? And we went over this last Sunday with the young people. How many bushes did Moses not see? He was the herdsman. He was in charge of the sheep. But there was something special about this bush. There was something different about this bush. That it was burning, amen, and it was not being consumed. Había algo especial, había algo serio de esta zarza, amén, que le estaba hablando a Moisés y le estaba recordando a Moisés: Moisés, yo sé que han pasado 40 años, pero aún estoy aquí contigo, aún te estoy hablando, aún tengo un plan para tu vida, Moisés. Even though that 40 years have gone by, I am still speaking to you, Moses. Moses, I am the God of Abraham. I am the God of Isaac and Jacob. Remember, he's telling Moses, remember who I am. Recuerda, Moisés, quién soy yo. Porque dice Moisés, pero quién soy yo. Yo creo que a Dios le encanta cuando uno dice, ¿quién soy yo, Dios? Porque Dios te quiere responder y te va a decir, no eres quién eres tú, es quién soy yo. Yo soy el gran yo soy. Y acuérdate de eso. Yo soy el que te está llamando, el que tiene un plan perfecto para tu vida. Amen. God, He's reminding Moses, and Moses is saying, Lord, who am I? I killed somebody over there. I'm a fugitive. Soy un fugitivo. Maté a alguien en mi pasado. ¿Quién soy yo, Dios? Y Dios dice, no eres quién eres tú, es quién soy yo. Yo soy el yo soy, amén. Yo soy el que soy, amén. Aleluya. Dios es bueno, amén. Dios es grande y poderoso, amén. Aleluya. En esto podemos descansar, poder tener un alivio, que el gran yo soy está de nuestro lado, amén. In this we can find rest, my brothers, that the great I am is on your side. No matter if God is sending you, God has a plan for your life, and guess what? God is with you. That's what He's saying. Who am I? Just tell Him. Who do I say that sent me? Amen. We gotta tell God, man. Dios nos puede hablar en cualquier momento, en cualquier lugar. Amen. Dios quiere hablarnos, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de Dios? O hay muchas cosas que nos están distrayendo de Dios, de escuchar la voz de Dios. Dios intenta hablar con nosotros, and God makes every intent to speak to us through His Word. God knew how to get Moses' attention.
Dios supo cómo agarrar la atención de Moisés. Amén. Por una zarza que ardía. Supo cómo. Aún Dios sabe cómo agarrar nuestra atención. Puede ser por medio de nuestros hijos. Puede ser por medio de un accidente. Por medio de algo. Dios está hablándonos y es Dios. ¿Qué quieres decirme por medio de esto? Dios te está hablando, amén, por medio de esta circunstancia. God is sending His Holy Spirit to speak to us, amen. But what God wants is our attention, amen. And God will be our attention, amen. It's like thinking when something happens, it's like, God, what are you up to now? Amen. Cuando Dios algo pasa en nuestra vida, desde preguntarle a Dios, y ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué está pasando por medio de esta situación? Me accidenté y ahora ¿qué, Señor? Te estoy escuchando. Tienes mi atención, Señor. ¿Qué quieres decirme? Y el Señor te va a hablar y te va a dar un comando. Y cuando Dios nos da ese comando, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? When God gives us a command, what do you think He expects of us? Just one word. ¿Nadie sabe? Obediencia. Nomás una persona sabe lo que Dios espera de él. Cuando Dios nos da un comando, ¿qué es lo que espera de nosotros? Todos. ¿Qué es lo que no estamos? Oh my God. What is it that God expects of us when He gives us a command? Obey Him, to be obedient, amen. Dios espera que seamos obedientes a su palabra, a su llamado. No nomás hay que ignorarlo y seguir con nuestra vida. No, Dios le habló a Moisés y le dijo, te voy a mandar a Faraón. ¿Faraón? Sí, el que te quería matar, él ya murió, pero hay otro. Hay otro faraón ahí. Yes, wait, you're sending me to Pharaoh? Pharaoh? The one who tried to kill me? Yes. No, he's dead already, but there is another Pharaoh there. But yes, I am sending you to Pharaoh. Pero Dios, ¿me estás mandando a Egipto? ¿Yo solo? ¿Con qué ejército me estás mandando? God, but with what army are you sending me? You're sending me to Egypt? Egypt is well armed, has a great army. And you're sending me back? Dios, ¿me vas a mandar de nuevo a Egipto? Imagínese estando en la circunstancia de Moisés, amén. Pero Dios, él le dijo, Dios, ¿quién soy yo? Pero cuando Dios nos habla, Dios nos tiene un plan para nuestra vida, es algo que no nos podemos escapar, hermanos. You can't escape God's plan for your life. When God speaks to you, when God wants something for you, it's something that's kind of like, you can't escape, inescapable, I should say. No se puede escapar, amén. No nos podemos escapar de los planes que Dios tiene para nuestra vida. O sea que Dios no titubea, no cambia su mente, dice, ok, entonces no, o piensas que no está listo, ok, está bien. No, God doesn't change His mind. When God says, hey, I'm going to do this, it's because He's going to do this. Cuando Dios dice que va a hacer algo, es porque Dios va a hacer algo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasó con Moisés? Le entró el miedo, ¿verdad? He became afraid, right? When God spoke to Moses and He gave him that command, I'm pretty sure Moses was afraid. Just by reading what he says, Lord, who am I? And He tells him, who am I, Lord? Versículo 13. Verse 13, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and what shall I say unto them? The God of your fathers has sent me unto you, and they shall say to me, what is His name? What shall I say unto them?
Verse 14, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. El Dios soberano, el Dios del universo, amén, me ha mandado, amén. El que formó todas las cosas, Él me ha mandado hacia ustedes, amén. Y no nomás me mandó, sino que también me hizo una promesa. Y no nomás te va a mandar, sino que también tenemos la aseguranza de las promesas de Dios. We have the assurance of His promises, because when God tells Moses this, He gives him a promise as well. He lets him know what He's going to do in Pharaoh, in Egypt, in all of Egypt. He lets him know what's going to happen. Y a veces uno dice, pero Moisés aquí le dice, pero ¿qué les diré yo? What am I going to say to them? I don't have words. What do I say to them, Lord? If you're sending me, okay, but what do I say to them? ¿Qué voy a decirles a veces? Hay mucho que poder decirle, hermano. Amén, hermanos. Cuando usted comparte la palabra a alguien que no es convertido, hay mucho que puede decir. Usted puede decir, yo he confiado en el Señor Jesucristo y yo tengo la eternidad segura. Yo tengo la eternidad segura en Cristo Jesús y he sido lavado y limpiado por su sangre preciosa. Es todo lo que le tiene que decir. That's all you have to tell him, and just be sure of what you're saying. Be sure. You have to know the great I am. You have to know that you've been called, that you've been washed with His blood. Debemos saber que conocemos, tener la certeza, tener una aseguranza que conocemos al gran yo soy. Amen. We have to know it, brothers and sisters. Debemos saber a quién le estamos sirviendo. Que conocemos al gran yo soy. Amén, hermanos. Que pusimos nuestra confianza en el Señor. ¿Y qué pasó en nuestras vidas? Entró el Espíritu Santo a morar dentro de nuestros corazones. Y ahora Él es el que nos guía, el que nos lleva, amén, el que habita en nosotros, el que habla por medio de nosotros, amén. Y debemos de ser obedientes a Dios, amén. And we must be obedient to God, to the voice of God, amen. Because God has sent His Holy Spirit to dwell inside of you. I want to remind you something, and maybe you forgot it. The great I am dwells inside of you. El gran yo soy mora dentro de ustedes. Yo les quiero recordar por si se les olvidó, hermanos, que Dios mora en nosotros, hermanos. Que mora dentro de su corazón. Que hay un poder dentro de ustedes. Amén, hermanos. No se les olvide. Don't forget about the power of the Holy Spirit. Amen. ¿Cuántos se han sentido desamparados por Dios? Yo, en alguna ocasión yo sí. Lo he sentido, pero al recordarlo, me recuerdo que yo vivo por fe en la palabra de Dios y que Dios está conmigo y que siempre está conmigo y que no me dejará ni me desamparará. Y no le confío a mis sentimientos. Porque una cosa es sentir esto, pero la otra cosa es saber la verdad, vivir por la verdad de la palabra de Dios, agarrarnos de las promesas de Dios y decir, Dios no me ha dejado, Él está conmigo, por medio de esta lucha y la prueba, Dios está conmigo. Yes, maybe we'll feel disowned or forsaken by God. Yes, but that's just a feeling. It's just a feeling. Don't live by your feelings. Live by the truth of the Word of God, because God says He will not leave you nor forsake you. God will be with you wherever you go and whatever it is that you're going through. God is with you. Amen. Así que debemos entender esto. Leamos el versículo 19. Dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte.
pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Amén. Ahí está una aseguranza, una promesa que le da a Moisés. Here is a promise that we read in verse 19 and 20. He says, I am sure that the king of Egypt will not let you go. No, not by a mighty hand. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders, which I will do in the midst thereof. And after that, he will let you go. In other words, he's saying, just trust in me. What I say, I'll just trust in my promises. Trust in my word. You got to understand that God is sending us, but he requires something of us. Dios está mandando a Moisés. Nos da a nosotros el plan, amén. Nos dice qué es lo que quiere, pero Dios requiere algo de nosotros. Puede ser algo tan pequeño, que tan significativo en su vida, pero Dios lo requiere. ¿Qué le dijo a Moisés cuando miró la zarza que ardía? Dijo, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Moses, kick off those sandals off your feet, because the ground that you're standing in is holy ground. God required something out of Moses. He said, take your sandals off, because you are now in my presence. You are now in holy ground, Moses. Amen. Significa cuando Dios te dice, hey, Dios te ama, a lo mejor Dios te ha puesto en el corazón, hey, dale tus zapatos a ese varón, dale tu chamarra a esa persona. Oh, pero si es mi última chamarra, ¿cómo se la voy a dar? No, hace frío. Algo tan así, amén. Lo podemos ignorar y decir, no, resistir, no. Y de ahí Dios dice, ok. Aleluya. Y nos perdemos el propósito de Dios. And we miss out on the purpose of God. Because God is requiring something from us and we just say, that sounds too crazy. He says, take off the sandals off your feet. Recognize that you're standing in holy grounds. Amen. And sometimes we'll say, Lord, but I don't need to do that. Why am I going to take off my shoes? The Lord might put in your heart, give your coat to that person. But Lord, why do I need to do that? This is my only coat. This is the last coat. Do you know how expensive this was, Lord? The important thing is to obey God. Lo importante es obedecer a Dios cuando nos está hablando, hermanos. Lo importante es ser obedientes a la voz de Dios, amén. Y hacer lo que Él nos pide que hagamos, amén. Es hacer antes de que Dios nos pueda traer a donde Él quiere tenernos, el propósito para nuestras vidas. Él requiere obediencia nuestra, ser obedientes. Pero ¿cómo que me estás pidiendo que esto haga esto, que naciera de nuevo de agua y de espíritu? No, yo no creo que eso es necesario. Es importante ser obedientes a la palabra de Dios. It is important to be obedient to the word of God. Amen. To be obedient to the voice of the Lord. When the Lord is telling you to do something, amen, the Lord says, hey, do it. Hallelujah. So we must listen to, learn to obey the voice of God. Amen. Debemos de aprender a ser obedientes a la palabra de Dios, hermanos. Sigamos adelante. Amén. Así que cuando pasamos por tiempos difíciles, when we're going through hard times, no significa que Dios no nos ama. It doesn't mean that God doesn't love us. It just means that God is giving you, equipping you, giving you what you need for the plans that He has. Amen. To be a better servant, to be able to understand the personal and intimate relationship that God wants us to have with Him. Solo porque pasamos por un problema, hermanos, no quiere decir que Dios no nos ama.
nos quiere decir que Él nos quiere equipar con lo necesario para poder ser un mejor siervo para Dios. Debemos entender que Dios quiere algo personal, algo más íntimo con Él. God wants something intimate, more prayer, more time in prayer or something. God is asking something out of you. But God will be very clear when He speaks to your life. Dios no va a andar de rodeos, amén, entre las ramas. Él va a ser claro lo que Él quiere de parte de ti. Amén. Cuando Dios nos habla, Él va a ser claro. Amén. Y por eso a veces nos pasa por estas cosas. Para hacernos crecer espiritualmente, para poder confiar en Él. Nos prueba a ver cuánto confiamos en Él. God, whenever we go through hardships, amén, gracias hermano, le agradezco mucho. Whenever we go through hardships in life, doesn't mean that God doesn't love us. But God is trying us, God is testing us. God is seeing how much we trust in Him, amen. God is building us. God is testing us to trust in Him. He's not going to say, hey, go jump off that building and see if you trust in me. No, nothing silly like that. Dios no te va a mandar a brincar de un edificio y decir, a ver si confías en Él, bríncate. No, ese es el diablo, Satanás. Amén, no, resiste al diablo. God is not going to ask you to jump off a building. But if God does put you through something, it's because God is trying you. God wants you to know that the only one that you have, Dios quiere que sepamos que el único al quien tenemos de nuestro lado, porque a veces nos sentimos solos, que nadie nos entiende, que esto y lo otro, pero Dios quiere que usted sepa que el único que usted necesita de su lado es el gran Yo soy. The only one that you need by your side is not your friends, it's not your family, no, it's the great I am. As long as you know you're trusting in the great I am, the creator of heaven and earth, you should be good, amen. Estaríamos bien, amén. El gran Yo soy, amén. Fue lo suficiente que necesitaba Moisés para librar a 2 millones de hebreos de la mano de los egipcios. De librar a un montón de hebreos. Imagínense la multitud de esclavos que eran. Y no necesitó una arma, una espada, un ejército. Nomás confiar en el gran Yo soy. Confiar que Dios estaba con él, que tenía las promesas, que tenía esa aseguranza que Dios iba a hacer lo que él prometió hacer en su vida. Amén. Y ahora nosotros, hermanos, hoy en día tenemos lo que Moisés no tuvo en ese día. Lo que llegó en el día de Pentecostés, ahora lo tenemos nosotros, hermanos. El poder del Espíritu Santo, amén. El que nos va a ayudar, el que nos va a guiar por todo esto, el que viene a habitar en medio de nosotros, amén. Es el que tenemos ahora nosotros. Y por eso, hermanos, es más que suficiente. No necesitamos una arma o 2, no. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, amén. Dios tiene una meta y es de hacer libre a su pueblo, amén. Dios nos quiere hacer libre de la esclavitud del pecado. God wants to set us free from the bondage of sin. And we don't need anything to fight that off. All we need is the Holy Spirit of God, amen. That will protect us, amen. That will help us and instruct us, amen. Hallelujah. Pero lo más pronto que usted está dispuesto a obedecer, en lo pequeño, en lo poco me fuiste fiel. And the sooner that you're able and you're willing, okay, willing, no, he's not going to force himself on you. Whenever you're willing, whenever you're able and you're willing to obey, then you will see where God has to do. And hasta entonces verás lo que quiere, lo que va a hacer Dios en tu vida.
¿Y qué hará Dios en nuestra vida? De lo poquito nos va a ir bendiciendo a lo más grande. Nos va a ir probando y pasamos esa prueba y más grande. Amén. Y pasamos esa prueba y hasta donde Dios quiere que estemos. Hasta que lleguemos hasta esa perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Pero debemos serle fiel. Obedecerle en lo poquito, en lo que usted menos piensa. En eso, amén. Y con cada victoria viene la bendición. With each victory, through each trial, amen, God keeps testing you, giving you something greater, a greater blessing, a greater blessing. A lot of us Christians are just satisfied with, let's say, 3 feet of blessing when God wants to take us a mile far with His blessings. But oh no, we're just satisfied with this. A veces nosotros cristianos nos hacemos satisfechos con nomás 3 pies de bendiciones de Dios, cuando Dios nos quiere llevar una milla de bendiciones en nuestra vida. Dios tiene otro lugar para llevarnos y nos conformamos con este poquito, porque poquito es nuestra fe, poca es nuestra fe, poca es nuestra confianza. Amén. Y pensamos que Dios nomás me llamó para estar aquí sentado, sentada, y no. Es poca nuestra fe que le hemos puesto en Dios. Poca nuestra confianza que hemos puesto en Dios. Amen. And it's true, many people miss out on God's blessing because of their lack of faith. Muchas personas se pierden de las bendiciones que Dios tiene para su vida por miedo o porque su fe menguó. Porque su fe se desvaneció por medio del problema. Dios tiene mejores intenciones para su vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? God has better intentions for your life. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Denle un aplauso a Dios si usted cree que Dios tiene un intento mejor en su vida. Pero a veces limitamos a Dios, le ponemos un límite. No, hasta aquí, Dios, aquí me quedo y aquí estoy bien. No, we can't limit God. Don't limit God. He doesn't tell Moses, as long as you feel comfortable, Moses. No. He says, Moses, go, and I am with you. Go, and when you go, I will be with you. And say this and do this, and I will be with you. Amen. Le dice a Moisés, tú nomás ve. Pero tomó fe, amén. De parte de Moisés, tomó fe. Que Moisés se recordara quién era el que le estaba hablando. Moses had to remember who was it that was speaking to him. And he had to gain once again and get faith, amen. He had to understand that it was God who was sending him. He had a bad experience his last 40 years in Egypt, but yet God was sending him again. His last experience he could remember was probably running away from Pharaoh and his army. La última experiencia que puede acordarse Moisés en estos tiempos era huyendo de Faraón, huyendo de Egipto. Era lo último que se acordaba, era, pero tengo miedo, huí, tuve que huir. Pero ahora Dios le estaba diciendo, hey, ahora vas a regresar. Y no nomás eso, sino que Dios le da palabra de ánimo, le da promesas, amén. Le dice, yo estoy contigo, Moisés. Dice, yo extenderé mi mano. Mire el versículo 20, verse 20. Dice, pero yo extenderé mi mano e iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Amén. Aleluya. Y no nomás eso. Hermanos, ¿ustedes piensan que Dios cambia? La Biblia dice que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, amén, hermanos. Él es el Todopoderoso, amén. Mire lo que hace. No nomás los va a sacar de Egipto,
Mira lo que dice el versículo 21. God not only is He going to bring them out of Egypt. Look at what verse 21 says. He says, not only am I going to bring you out of Egypt, but I'm going to give you gold. I'm going to give you silver. I'm going to give you pots and pans and everything that you need. You're leaving there rich. Miren lo que dice. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Amén. O sea que Dios no nomás iba a decir dejarlos ir así y dejarlos ir así nomás. No, dice, no nomás los voy a hacer libres, pero también les voy a dar oro, amén. También les voy a dar plata, los voy a hacer ricos, amén. No se van a ir con las manos vacías. Amén. God was not going to leave them empty-handed. God was going to give them, God was going to make them rich, amen. God was going to give them things that they didn't have before. Look at verse 22, it says, but every woman shall borrow of her neighbor and of her sojourneth in her house jewels of silver and jewels of gold and raiment, and you shall put them on upon your children and upon your daughters, and you shall spoil the Egyptians. Qué hermoso, dice, los vas a dejar sin nada a ellos. Dice, sino que pediría cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. O sea que se van a ir con las manos llenas. Amén. Hermanos, tomó mucha fe, bastante fe de este hombre. De este hombre que andaba en sandalias, pero ahora se encontraba descalzo delante de la presencia de Dios. It took a lot of faith from this man in sandals. Or should I say barefoot now? He's now barefoot because he finds himself in the presence of God. It took a lot of faith to believe that God was going to use him, que Dios lo iba a usar, amén. Sin tener que tener un ejército, Dios lo iba a usar, que iba a cruzar el mar junto con los hebreos, amén. Que iba a ser libre de esclavitud al pueblo de Dios, como fe, amén, y obediencia. Es lo que va a tomar de nosotros, faith and obedience, in order to be free of the bondage forever. Así que cuando vuelvan a leer una escritura, un pasaje en su Biblia, háganse estas preguntas, hermanos. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí por medio de esta escritura? Porque Dios está dispuesto a llenarte, amén. Dios está dispuesto a confrontar cada necesidad, ¿cómo se dice? A proveer cada necesidad que vaya a haber en tu vida, si tan solo podemos confiar en Dios. If we can only trust in the Lord. Amén, hermanos. Ya para terminar, yo les quiero decir que en este pasaje, hermanos, vemos a un hombre de 40 años que estuvo en el desierto con nada. Aleluya. Nada. ¿Qué nos dice del perdón de Dios al leer este pasaje? What does this passage tell us about the forgiveness of God? ¿Qué nos dice no nomás del perdón, sino del castigo que Dios trae por algunos pecados que cometemos en nuestra vida? Hay un castigo, amén. Y nos cuesta mucho a veces. It costs us a lot, amen. Puede pasar el grupo de alabanza. Pero tenemos, hermanos, que meternos en la escritura cuando leemos la palabra de Dios.
Debemos de pensar por qué es que Dios usó una zarza. Why did God use this bush? Because he wanted to get Moses' attention. Para agarrarle la atención a Moisés. Amén. Para poder librar a su pueblo de Egipto. Amén. ¿Cómo pudo Dios usar a un pastor de ovejas? How did God use this herdsman to free so many Hebrews out of bondage without a single arm, without a single army? Amen. Y nadie le creía, pero así lo hizo Dios. Aunque nadie crea que Dios te ha hablado, que Dios te ha mandado, que Dios te ha dado unas ciertas instrucciones, usted créale a Dios. Usted crea que Dios ha hablado a su vida. Tenemos que meternos, hermanos, y tener fe en la palabra de Dios. Y ojalá y usted sepa en su corazón el día de hoy que Dios está hablando a su vida. Y que no hagamos a un lado el mensaje de Dios. Don't just put it aside. Ahora mi pregunta para ustedes: ¿estaríamos dispuestos a decirle hoy a Dios, a humillarnos delante de Dios, hacer la prioridad de nuestra vida, escuchar la voz de Dios, callarnos, humillarnos? Are we willing to humble ourselves and just keep quiet until you hear the voice of God speak into your life? Porque Dios nos quiere hablar. Y a usted que no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, yo le puedo decir una cosa: lo que Dios requiere, lo que Dios te está pidiendo a usted el día de hoy, Dios quiere que usted le pida perdón para sus pecados. God wants you to ask God to forgive him, to forgive you for your sins. God wants you to confess. And you will begin to see how God begins to work in your life. Y van a empezar a ver cómo Dios empieza a obrar en su vida. Amén. Dios va a hacer cosas más grandes que usted se pueda imaginar en tu vida, pero solo tienes que confiar en Dios y obedecerle a Dios y oír la palabra de Dios. God will do so much more. He will do far more than what you can imagine in your life. He will place you in a place that you can't even imagine. But you have to be obedient. You must obey and listen to the word of God. Listen to the voice of God when God is speaking to you. Amen. Así que, hermanos, es de confiar en Dios. Trust in God. Amen. A lo mejor dicen ustedes, igual que dijo Moisés, pero ¿quién soy yo? But who am I, Lord? You might say, just like Moses said. Y él te dirá, no es quién eres tú, es quién soy yo. El gran yo soy, el que nunca te dejará, nunca te desamparará y siempre estará contigo. Y tengo un plan y un propósito para tu vida, de salvarte y darte vida eterna. Ahora confía en mí y mira cómo voy a obrar y empezar a obrar en tu vida. Amén. Eso es lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde, hermanos, y que pongamos atención a la voz de Dios cuando pasemos al altar el día de hoy, hermanos. Voy a dejar este lugar a nuestro pastor, amén, en la dirección del Espíritu Santo, y nuestro pastor con nosotros, amén. Dios nos bendiga.